Me voy a saltar la presentación porque con la pedazo de presentación que me acaban de hacer, poco más voy a extenderme aquí. Voy a ir ya un poco a temática. Es que incluso han dicho también proyectos, quizá el de contrata un DPD que es más específico en delegados de protección de datos, pero tampoco voy a extenderme mucho más, ¿no? Es decir, ahí veis proyectos que se han dado, también que yo mismo soy delegado de protección de datos certificado por la Agencia Española de Protección de Datos y bueno, pues es una de las especialidades que obviamente damos, ¿vale? Metiéndonos ya más en la temática de hoy. La temática es, vamos a primero a comentar unas preguntas frecuentes más generales, ¿vale? Que os quiero plantear precisamente para haceros pensar. Os voy a explicar muy breve la normativa, porque no va aquí de aburriros con normativa. Y luego traigo dos casos prácticos, que nos van a afectar en el sector jurídico. Uno, que nos va a afectar inminentemente, y otro, respecto a un procedimiento sancionador que fue muy sonado en el mes de marzo de este año, ¿vale? Por eso lo quiero explicar. Y después terminaremos pues, dando unos aspectos a tener en cuenta en esta materia, ¿vale? Y como os comento, al final de todo vamos a tener esa ronda de preguntas. Por lo tanto, podéis ir poniéndolas también en el chat o aquí en presencial. Os diría que levantemos más la mano hacia el final, ¿vale? Y nada, y las del chat, pues luego las leemos en las rondas, pero a quien se le ocurra ya la puede ir dejando por escrito, ¿vale? Bueno, pues empezamos. Preguntas frecuentes en ciberseguridad y privacidad. ¿Se os ocurre alguna? Ninguna. No, todos los días aparece en prensa, ¿eh? Es decir, todos los días. Además, sin meterme primero en el ámbito más profesional, vamos a irnos primero a lo que nos pasa todos los días en casa. Tenemos móviles, tenemos portátiles, tenemos todo ahora mismo, casi dispositivos conectados, ¿no? Entonces, acceden a Bluetooth, acceden a red Wi-Fi, Wi-Fi abiertas, que para un hacker es súper sencillo de hackear. Os conectáis, por ejemplo, a una Wi-Fi de un bar que es abierta y consultáis vuestra cuenta bancaria. No lo hagáis. Entonces, claro, son aspectos que todos los días los estamos viviendo, muchas veces no somos conscientes y es importantísimo, ¿no? No las voy a leer todas, ¿eh? Esto es para haceros también pensar. Ahora mismo aquí simplemente quiero dejar algunas. Otra que me parece, esta afecta tanto a nivel personal como profesional. ¿Cuántas contraseñas tenéis? ¿Dos, tres? Dicen por aquí. Uy, ¿cuántas? Cinco. A ver, por aquí. Ocho. ¿Y si yo os digo que tengo 150 o 200? Y me decís, ¿cómo las sabes? Es imposible. Bueno, hay el... Claro. A ver, hay o a nivel manual, que es la libretita que existió siempre, donde se ha apuntado, que esa no falla, obviamente, pero a nivel tecnológico esto se traslada a tener un gestor de contraseñas, ¿vale? El cual os recomiendo a todo el mundo porque no puede haber una contraseña igual en un usuario, ¿vale? Cada usuario nuevo que hacemos, que tendréis tropecientos por todas las aplicaciones que tenemos, debe tener una contraseña diferente. ¿Por qué? Porque si no, te roban una, te roban todas. Entonces, esto, que todo el mundo cae aquí, bueno, pues se va solucionando así, poco a poco, con varios gestores de contraseña. Luego os puedo también recomendar alguno, pero incluso si vais a INCIBE o a la OSI, que es la Oficina del Internauta, dan recomendaciones de recursos gratuitos incluso para esto, ¿vale? Entonces, hay recursos. El tema es que no nos da pereza utilizarlos o los desconocemos. Y debemos utilizarlos porque son muy importantes. ¿Qué más? ¿Quién no ha comprado nunca por internet, online? ¿Hay alguno que aún no haya comprado online?
Todos hemos comprado online, ¿verdad? Y nos fijamos si leemos las condiciones, vemos si cuando compramos tienen el candadito de protocolo seguro. Somos reacios a dar la tarjeta y utilizamos a veces, bueno, PayPal o algunos de estos. Es decir, bueno, precaución, diría yo, en una web que a lo mejor tiene unos descuentos espectaculares, empezar a dudar. Iros a las condiciones, mirar si está en Europa, mirar qué derechos tienen, si nos van a devolver o no. Bueno, lo que quiero haceros ver con esto es que nos afecta sin hablar ya de trabajo. Aquí no he hablado de trabajo, estoy hablando de cosas que hacemos todos los días. Todos los días. Por eso, antes de meterme ya en cualquier cuestión, tenemos que ver que esto, vamos, lo estamos viviendo y está presente en nuestro día a día, ¿vale? Bueno, me voy a meter ya un poquito más en algunas cuestiones que sí que nos afectan también si obviamente tenemos información o guardamos documentos confidenciales a nivel de trabajo. E incluso lo puedo ir ya perfilando con la parte turística, ¿vale? Porque es sencillo, todo nos va a afectar. Al final, en turismo, pues vamos a tener... posiblemente utilicemos o nos nutramos de plataformas de reservas externas, como son las OTAs, que también tenemos que ver si tipo Booking, ¿no? Pues también si cumplen las medidas de seguridad o no con lo que nos llega por ahí, pero también podemos tener nosotros una gestión propia de reservas o pedir también datos a cuando nos llega una persona a nosotros, ¿no? O a ofrecerle un servicio, ese registro de información, donde lo almacenamos. Y vamos a utilizar también, ¿quién no usa a día de hoy una nube? Posiblemente utilicemos, pero estoy hablando de Drive, de OneDrive con Microsoft, estoy hablando también de Dropbox, bueno, muchísimas, ¿vale? Al final estamos hablando del cloud, ahora mismo pues todo el mundo también acaba volcándolo ahí, pero es ver bien cómo lo volcamos, ¿no? Y a nivel profesional, dotándolo de una capa de seguridad más. ¿Qué más podemos leer por aquí? Bueno, una que también suele ser muy clásica. Si solemos mezclar los dispositivos personales y los dispositivos corporativos. Esto también se pasa mucho y no es, desde luego, salvo en negocios más pequeñitos o autónomos, se tiene que tener un dispositivo corporativo donde solo se acceda a lo corporativo. Porque en cuanto accedemos desde lo personal o le permitimos a nuestros trabajadores que hagan eso, estamos poniendo en riesgo la información, ¿vale? Entonces, esta es otra clásica que se está haciendo y que con el teletrabajo se ha hecho muchísimo y que aún no somos conscientes de los riesgos que esto supone, ¿vale? Entonces, bueno, las he puesto ahí sobre todo para que reflexionemos, también desde los que nos están siguiendo online, que las puedan también ver y si alguna le causa ciertas preguntas. Mi intención no era comentar hoy una a una, sino, bueno, plasmarlas ahí y haceros un poco pensar. Traigo luego aquí dos ejemplos pues al final, que va avisando. Esto es precisamente para que conozcáis INCIBE, que es el Instituto de Ciberseguridad Nacional, y lo que os hablaba antes de la Oficina de Seguridad del Internauta, que también pues, da a veces recursos. Ahí podéis también apuntárosla porque, por ejemplo, lo que os hablaba antes de gestores de contraseña, otros recursos en materia de ciberseguridad, la Oficina de Seguridad del Internauta da cierto acceso a ciertos recursos también. Y INCIBE, entre otras cosas, también pues, tiene esos avisos de seguridad, que en este aspecto he destacado dos que nos afectan tanto a nivel personal como a veces nos pueden afectar también a nivel laboral si caemos en un phishing y pinchamos donde no debemos. Muchas veces ahora están jugando, como saben que pedimos mucho online, pues, con empresas de reparto. Te ha llegado este paquete. Pincha aquí para si quieres saber el seguimiento. Como pedimos muchos paquetes, pues es fácil caer. Entonces, como coincida que sepas que te va a llegar por correos y caigas en la trampa, pues a lo mejor te han robado tus datos o a lo mejor te han infectado tu equipo.
para que no permitas operar. Entonces, este es un ejemplo de phishing o de smishing, que es a través de SMS. ¿Vale? Es para sacaros 2 puntos con ejemplos, ¿no? Aquí hay muchos más, obviamente. Simplemente es destacar que si las pongo aquí, pongo algunas que nos pueden afectar incluso a nivel personal. Esto se traslada a nivel laboral de forma muy sencilla. Recibimos correos en los que nos pueden robar información casi todos los días. Y si no concienciamos además a nuestros empleados y a nosotros mismos, pues fácilmente podemos poner en riesgo la información nuestra de la empresa o la de nuestros clientes. Y que además, pues obviamente después pues, nos puedan incluso hasta sancionar. Pero ya no iría por las sanciones, sino porque igual nuestro negocio queda inoperativo. Entonces es mucho más importante de lo que a veces pensamos o a veces que nos da pereza. Porque muchas veces este tema nos da pereza. Entonces es decir, bueno, voy a intentar al menos seguir unos consejos prácticos para que no me dé tanto pereza y hacerlo relativamente bien. Obviamente el cumplimiento 100% no existe, ¿vale? Pero hay un paso de estar al 1 al 90 y pico, un paso grande, ¿vale? Entonces, bueno, es para seguir ciertos consejos. Vale, este sí que lo voy a dar muy breve, ¿vale? El de normativa, porque no vengo aquí a aburriros con normas, que al final esas están ya escritas, ¿no? Pero sí que es bueno que nos hagamos una idea del ámbito en el que estamos. Luego, como voy a comentar específicas que aplican a turismo, aquí no las he metido porque hay sobre una que voy a hablar después. Pero en materia de protección de datos y de seguridad de la información, tenemos que tener en cuenta que lo que nos aplica, que la ley 1599, por favor, si la veis por ahí, en cualquier cláusula, en cualquier sitio, está desfasada. Si en vuestro negocio veis que en vuestra política de privacidad o que en la cláusula de inscripción del cliente o en la ficha del cliente aparece la ley 1599 por ahí, actualizarla. Informaros y pedir, porque incluso con recursos que hay hasta gratuitos, pero que sepáis que esa ley está desfasada. No es bueno ni que la pongáis porque es un signo negativo. Quien lo vea y esté al tanto sabe que no tenéis eso actualizado, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que actualizar? Bueno, pues hay que tener la norma nueva. Esto viene desde el 25 de mayo de 2016, se aprobó el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es directamente aplicable desde 2 años después, 25 de mayo de 2018. Esa es la fecha clave que tenemos de referencia. Y si lo recordáis, aunque ahora ya hace 4 años y pico, ahí recibimos un boom de correos. Todos he actualizado la política de privacidad. Muchos se han cargado su base de datos por estar mal asesorados en esos momentos y pedir el consentimiento cuando no debían, porque simplemente nos tenían que informar. Entonces, bueno, esta es la ley, la normativa, es el reglamento de referencia a nivel europeo, directamente aplicable para todos los Estados miembros. Y meses después, en España, se transpuso la norma y en diciembre pues, se aprobó la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Esta norma, además, lo curioso es que en sus artículos 87 al 91 incluyeron, bueno, esos los que nos afectan a la parte personal, pero una parte más, incluyeron también esa particularidad de derechos digitales, ¿no? Los nuevos derechos digitales. Pues regula temas como la desconexión digital, bueno, lo deja escrito, porque eso de regular deberían ampliarlo más. Pero que lo tengáis en cuenta, porque también pues, regula ahí desconexión digital, la videovigilancia en el trabajo, la geolocalización, bueno, ese derecho a la intimidad del trabajador, toca ahí esa particularidad que a nivel laboral también es bueno que lo tengamos en cuenta. Materia de seguridad de la información. Sobre todo aquí a la administración pública, aprovechando que también tenemos en el público pues también parte de la Diputación y que estuvimos comentando al inicio, tenemos el Real Decreto, que no ha actualizado, por cierto, porque el actualizado es el 311-2022, aquí mea culpa, que se me ha colado, porque el 3 de mayo se ha actualizado el nuevo Real Decreto, ¿vale? del ENS. Tenemos después el 43-2021, que es para seguridad de las redes y sistemas de la información. Esta norma regula ya
y hace obligatorio el responsable de seguridad para materias específicas, no es tan aplicable por ahora a temática de turismo, y tenemos unos estándares en materia de seguridad de la información, que el más conocido es la 27001, ¿vale? Que aquí hay ciertos proveedores tecnológicos, sobre todo, que empiezan a tener estos estándares. Más que nada os lo dejo para que tengáis en cuenta. Luego, si os paso esta presentación, tengo que actualizar aquí el Real Decreto, ¿vale? Del NS, que es el 311-2022. Y tenemos como entidades de referencia en España para esta materia la Agencia Española de Protección de Datos, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que es INCIBE, y el Centro Criptológico Nacional, que es el que afecta a las administraciones públicas, que de hecho parece que muchos lo desconocían hasta que tuvimos el caso de Pegasus, que de repente pues salió el Centro Criptológico Nacional por ahí, que lo pusieron en acción y parecía que no existía. Pues sí, es el que da soporte a toda la administración pública en materia de ciberseguridad, ¿vale? Bueno, la parte rollo ya está. Casos prácticos. Esto me interesa que incluso me empecéis a plantear luego dudas aquí, que luego voy a querer comentar, ¿vale? Se aprobó en octubre del 2021 un Real Decreto que a muchas personas de turismo le va a fastidiar. ¿Por qué? Porque en este Real Decreto van a obligar, a partir del año, que luego lo comento más adelante, ya os digo, que a partir de enero del 2023 amplían el registro de datos que vamos a tener que hacer cada vez que cada uno de nosotros se va a hospedar en un hotel, en un albergue, bueno, en cualquier sitio donde vaya a pasar pues, sus vacaciones o vaya de ocio. Ahora mismo tenemos quien lo aplica, es la Ley Orgánica, que la tengo también aquí anotada, la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, en su artículo 24, que luego voy a esta comparativa, aún no quiero llegar ahí. Pero simplemente lo que os quiero reflejar es que este Real Decreto nos va a suponer un reto adicional a lo que ya estábamos haciendo, que ya nos quejábamos un poco, ¿no? Que es, oye, yo no pido datos por capricho, pido datos porque me está obligando una normativa y que además se los tengo que pasar a la policía. Eso es lo que siempre nos dicen cuando reservamos incluso, ¿no? De por qué nos lo piden. Vale, pues de hecho aquí hoy aún hacía una búsqueda y veía una noticia de Hostel Tour quejándose precisamente de este Real Decreto por toda la información que pedía y que ya lo pusieron en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos para ver si se anulaba o no. Pero por ahora sigue vigente y ya está en vigor. Lo que amplía es mucho los datos que teníamos que pedir. Por eso os quiero poner ahora ahí una comparativa. Y no solo los que tenemos que pedir y pasarlos a la policía. Nos obligan a conservarlos durante 3 años, ¿vale? Estos puntos que os estoy diciendo, sobre todo, es para que los tengamos en cuenta porque va a cambiar en breve. Y por eso lo quería poner aquí en conocimiento. Esta comparativa que vais a ver en pequeñito a la derecha, la ampliación de datos, está puesto a propósito. Luego yo os voy a decir los que voy a destacar, porque posiblemente no los veáis muy bien. Los que veis bien son los que piden. En estos momentos, actualmente aún aplica la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana. Y como podemos ver, bueno, pues sí, ya pide algunos datos. Primero del establecimiento, pero después pide también datos del viajero, que es un poco lo que queremos decir. Os lo leo rápido. Pues el número de documento de identidad, tipo de documento, fecha de expedición, primer apellido, segundo apellido, nombre, sexo, fecha de nacimiento, país de nacionalidad, fecha de entrada y firma. Ahora mismo obligan a eso, ¿vale? ¿Qué se queja y ya se están quejando las plataformas, obviamente, que representan al sector? Bueno, se están quejando que esa ampliación, que como veíamos antes, pasa a pedir cuando es en ejercicio profesional
de la actividad 41 datos en total y cuando no es profesional 39. Es decir, muchísima información que tienen que, por obligación, pasar las entidades turísticas a la policía, ¿no? Y entre ellas, que lo vemos ahí a la derecha, la intención, ya digo, no es que nos quedemos ciegos. Yo os hago aquí un resumen de los más polémicos, ¿vale? Pues piden de forma adicional medio de pago utilizado de la reserva, el número de tarjeta de crédito, la fecha de caducidad de tarjeta de crédito, es decir, nos tenemos que fiar. Obviamente nos fiaremos de la policía, pero si hay una brecha de seguridad ya en el envío de esa información, automáticamente pueden hacer compras con nuestra tarjeta. Porque tienen número y fecha de expedición. Con la fecha de caducidad, perdón. Vale, no saben el numerito a lo mejor de atrás, pero en muchos sitios permiten ya con estos datos realizar una compra en Internet. Signo de que no es segura. Pero lo que estamos diciendo es que nuestro teléfono fijo y móvil, correo electrónico. Esta norma también afecta al alquiler de vehículos de motor, que piden a veces datos, como por ejemplo el GPS del alquiler. Es decir, datos que van más allá, ¿no?, de lo que supuestamente para un control de seguridad ciudadana, que es la ley orgánica de la que viene, tiene sentido. La realidad es que no sé si esto va a llegar a 2023 o lo van a intentar anular o no. Las plataformas de turismo lo están haciendo, pero si no se hace tenemos que estar preparados porque desde enero de 2023 estamos obligados a esto. ¿Qué pretendo yo un poco con la jornada de hoy? Bueno, alertar que lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque igual muchos establecimientos aún no conocían esto, como aún no lo tienen que aplicar de forma obligatoria, pero estamos hablando de un Real Decreto que ya está en vigor, ¿vale? Y precisamente os pongo ahí el dato. Entrada en vigor, como se aprobó el 27 de octubre, se publicó en el BOE el 27 de octubre de 2021, entró en vigor el 27 de abril del 2022 y la obligación de la comunicación produce efectos a partir del día 2 pues también me equivoqué ahí, del 2023. Lo tengo que corregir también ahí, ¿vale? Es 2023, no es 2022. Vale. Esto que os he comentado viene en correlación un poco con este caso que ha sido ciertamente polémico, precisamente con esa solicitud de datos, ¿no? Esto en marzo, vamos, se pusieron patas para arriba muchísimas plataformas del sector, muchísimos hoteles, diciendo que les parecía una barbaridad, ¿vale? La sanción de 30.000 euros a un hotel por escanear un pasaporte. Este fue un poco el titular sonado. De hecho, obligó a la agencia, que es luego la aclaración que os traigo más abajo, obligó a unas semanas después, el día 23, a hacer un comunicado, ¿no?, del por qué había sido la sanción, que nunca lo hace, ¿eh? La agencia nunca saca su procedimiento sancionador, pero nunca luego da justificaciones, salvo que sea un caso de mucho interés o que haya que aclararlo. En este caso, precisamente como se estaba difundiendo, por eso os traigo un titular en este caso de Expansión, como muchos otros, ¿vale? Esa semana del día 9 y 10, muchos titulares de prensa traían esto: multa de 30.000 euros a un hotel por escanear un pasaporte de sus clientes. Es un hotel de Mallorca, no voy a decir el nombre, pero bueno, tenéis el enlace ahí y con el procedimiento sancionador, que cualquiera lo puede ver, ¿vale? El 78-2021. Vale, lo primero, escanear, como vimos antes, ¿dónde aparece aquí? Que la imagen. ¿Vemos por ahí la imagen? No, ¿verdad? Y no nos están pidiendo que mandemos escaneado el DNI. Sí, por eso mismo. Sí, dicen por aquí que muchas veces, como experiencia de usuarios, les ha pasado, ¿no? Que
que le han escaneado el DNI. Bueno, que sepamos que no nos pueden escanear el DNI. ¿Vale? Ya primer punto, por eso lo pongo aquí porque es algo que se hace muy común y como nos dicen, no, no, es obligatorio para la policía y todos asentimos, ¿no? Y pensamos que es correcto. Pues no. Vuelvo a decir, ¿dónde está ahí la imagen? No está. Con lo cual, y con todos los datos que lleva el DNI, que lleva más datos que los que pone ahí, ¿vale? Porque aquí, en lo que se obliga a día de hoy, vemos número de documento de identidad, tipo de documento y fecha de expedición. No vemos más. Que yo sepa, un DNI escaneado lleva más información, ¿vale? Con lo cual, esto también es aplicado al pasaporte, ¿vale? De hecho, el tema polémico de este procedimiento sancionador, además de ese escaneo del pasaporte, ponían como motivo que por sus medidas de seguridad para el desbloqueo de las puertas, de hecho lo pone por aquí, se amparaban en que tenían que también, para los accesos, tenían una tarjeta magnética y bueno, que para, como medida de seguridad tenían que tener la imagen también del huésped, ¿no? Lo que aquí la Agencia Española de Protección de Datos viene a decir es que la imagen no les hace falta para nada, ¿vale? Y que hay otras medidas que se pueden adoptar si quieren vincularlo a esa medida de seguridad que tienen, menos restrictivas que almacenar la imagen de una persona, en este sentido, ¿no? Bueno, un poco el resumen de todo esto, que precisamente tampoco lo traigo para detallarlo infinito, pero viene a que solo se pueden pedir datos, en este caso, que sean obligatorios. Que estamos viendo que viene un Real Decreto que en el 2023 para mí va a pedir, como especialista en protección de datos, yo creo que tenemos que tomar medidas porque no deben pedir tantos datos y, en mi opinión, la policía no tiene por qué tener tanta información porque me parece excesiva, ¿vale? Esa es mi opinión. Con lo cual, estamos viendo que el que lo haga mal pues puede ser castigado y que tenemos que tener mucha precaución con esto. Y yo, si tuviera un negocio que se dedica al sector, o si tengo también amistades que tienen negocios que se dedican al sector, les diría que empiecen a tener precaución y que se lo tomen en serio, porque el que tengan por un lado la obligación, que ya los fastidian bastante, y yo ahí los apoyo porque ya los fastidian bastante, porque tenemos una obligación de registro que se lo tengo que poner a la policía, que me estás dando trabajo, que ahora me pones un Real Decreto que me va a dar trabajo extra, y además tengo que tener especial cuidado en cómo los protejo, porque si no tengo una brecha de seguridad y me meto en un lío mayor. Así se está sintiendo también pues, por ejemplo, un hotel, un albergue. Bueno, final por poner ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, yo les diría que sí que es recomendable que además si ya gestionan, van a estar obligados, es que hasta un negocio pequeño tiene una obligación de gestionar X datos, ¿no? Entonces, cierta concienciación o mini información o ya buscar asesoramiento según tamaños, ¿vale? Pero creo que es bueno para que, bueno, cuidar este tipo de información y que no llegue ya a un caso tan polémico que yo pues lo he traído también en colación porque precisamente es muy reciente y ha sido lo suficientemente polémico para comentarlo y aprovechar aquí a aclararlo, ¿vale? Que dejar esa cuestión del escaneo, más que no ha sido solo por el escaneo, sino que han sido también por que después pues, lo han almacenado mal esas fotografías, ¿vale? Bueno, con este punto de aspectos a tener en cuenta pretendo dejar unos tips de referencia y después ya vamos a pasar a las rondas de preguntas, que es lo que casi más me interesa y que después aquí, bueno, pues lo siento por los que están online, pero después aquí también pues vamos a tener un cafecito que tenemos aquí preparado para que en la próxima os animéis también a venir presencial. Vale, el primero. ¿Qué información se debe facilitar a los usuarios y terceros?
Bien, yo pongo aquí en la pantalla 2 ejemplos, pero hay muchos más, ¿vale? Os diría que cualquier formulario donde se pidan datos tiene que tener una cláusula informativa de protección de datos, sea en web, sea en papel. Si pedimos datos, me tienes que informar de para qué los vas a utilizar, aunque sea evidente. Es decir, yo relleno en parte del sector turístico, ¿no? Yo voy a hacer una reserva. Aunque sea evidente que es para hacer la reserva y gestionar la reserva, me tienes que decir que es para eso. Si es en modalidad web, me deberías dar una información breve, como la que vemos en la izquierda, ¿vale? Diciéndome quién es el responsable, cuál es la finalidad, cuál es la legitimación, cuáles son mis derechos y dónde puedo ampliar información. ¿Dónde se amplía información en un entorno web? En la política de privacidad, ¿vale? Si lo llevamos a un entorno de papel, pues incluso o damos un poquito más de información o también podemos decir siempre dónde se puede preguntar más, ¿vale? Es decir, a veces se deja un correo electrónico de referencia o, bueno, se puede ampliar un poco más en detalle pues cuáles son los destinatarios, que es un punto que aquí en información básica a lo mejor no se dice. Al final, ¿qué vamos a hacer con los datos? Es un poco lo que se tiene que intentar y que de un vistazo se pueda ver, porque también seguro que estáis muy acostumbrados a cuando veis el textito de protección de datos, es un pegote en pequeñito, todo junto. Que no hay quien lea eso. De hecho, no lo habéis leído en la vida. Estoy seguro. Entonces, lo que trata el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la Agencia Española es de ponerlo de una forma que en diagonal le sea sencillo de verlo al usuario, que se trata de eso, no de que nos ponga algo ahí que nos dé pereza y que obviamente no lo vamos a leer. A mí ya me hace desconfiar. Si veo algo en muy pequeñito detalle, digo, uy, estos ya no son o no están bien asesorados o no son tanto de fiar. ¿Por qué? Porque es que, digo, me quieren engañar. Me lo ponen en pequeñito y todo junto me quieren engañar. No quieren que lo lea. Algo esconden. Ahora mismo se está convirtiendo así para los negocios, la parte de protección de datos, ¿vale? Con lo cual, es un aspecto que genera confianza en sí mismo, ¿vale? Entonces, yo os diría que la parte informativa, principalmente está vinculada a, siempre decimos esto, en formularios o solicitudes. Siempre debe ir una cláusula informativa de protección de datos. Otra que os pongo aquí, que es muy típica también en las instalaciones de turismo, es decir, al final un establecimiento por seguridad pues suele tener cámaras de videovigilancia, ¿vale? Por un control o por si hay robos o por la seguridad de las instalaciones. Si tenemos esto, que sepamos que tiene que estar siempre el cartel de videovigilancia. Este es el modelo de la Agencia Española de Protección de Datos, que os paso un ejemplo cubierto, por ejemplo, con los datos de APDETIC, ¿vale? Pero algo similar. De hecho, si ponéis en Google cartel videovigilancia EPD, os lleva ya el enlace directo o me lo pedís, que os lo facilito sin problema. Pero es un recurso gratuito que está en la página de la agencia. Algo muy típico que se está viendo sobre esto. O no se tiene, que eso ya es mal 100%. Si yo veo cámaras y no me avisan, mal. Si veo cámaras, automáticamente cartel. Es lo primero. Y otra, muchas empresas que ya las tenían, aunque sea un poco fastidio, tienen el cartel desactualizado. ¿Por qué? Porque la anterior versión de este cartel que daba la agencia llevaba la ley 1599 y la llevaba siempre en el cartel. Esta, como veis aquí, no menciona la normativa, pero en su anterior modelo sí. Entonces, todas las que no han hecho la adaptación al Reglamento Europeo de Protección de Datos aún tienen el cartelito que pone Ley 1599. Si os fijáis, vais a ver un montón aún por las calles o en algún establecimiento. Mismamente, ¿qué significa? Que como que está desfasada o que no se ha actualizado, ¿vale? Yo aquí no soy tan restrictivo, es decir, si al final cumple, me da un poco de rabia que simplemente, es decir, cumple a nivel informativo, que simplemente porque se haya actualizado la norma,
Pues incluso cuando asesoramos le digo, a ver, tienes que cambiarlo, pero no es tan relevante como el otro. Pero si puedes, cámbialo, porque no tengas la ley 1599 por ahí, que ya está desfasada, pues bueno. Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta también esa particularidad, ¿vale? Siguiente punto. ¿Qué medidas de seguridad exigir a los proveedores de servicios? En concreto, aquí me interesa poner en cuestión los proveedores de servicios que pueden acceder a los datos de los que somos responsables. Y en este caso, si hablamos de sector turístico, a los datos de los viajeros o a los datos de nuestros empleados. Proveedores que entran aquí. Pues si tengo un negocio, voy a tener una gestoría, casi seguro. Si voy a tener proveedores informáticos, que donde voy a volcar también esos datos y incluso con plataformas de reservas. Todos estos, lo que tengo que llegar a ver es si me informan de algo sobre protección de datos y van a ser denominados encargados de tratamiento, que deberían cumplir también unas medidas de seguridad y que me lo deberían decir en algún punto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos proveedores? Los que son más grandes, por así decirlo, es que no nos dan capacidad. Imaginémonos con Google o con Microsoft, esas nubes que hablábamos antes. No le podemos pasar, oye, fírmame este contrato mío. No te lo van a firmar. Lo que tenemos que ir es a sus condiciones de servicio cuando contratamos y decir, oye, ¿cumplen o no cumplen? ¿Los datos van para Estados Unidos o se quedan aquí en Europa? Bueno, son aspectos que tenemos que verificar si son proveedores de confianza. Y es nuestra responsabilidad, ¿vale?, hacerlo. Porque si después volcamos datos en un proveedor inseguro, no podemos decir, es que fue culpa de él. No, la culpa es tuya, que tus datos los has volcado ahí y no has chequeado si ofrecía las medidas de seguridad adecuadas, ¿vale? Entonces, aquí simplemente os dejo el artículo 32 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es el que establece un poco las medidas de seguridad de forma genérica, porque como veis lo dice de forma muy genérica, porque un poco lo que le pasa a la pelota es al responsable y que sepa medir bien que son medidas adecuadas, ¿no? De hecho, se suele hacer más con el siguiente punto que traigo, que es un poco a modo resumen, pero es lo que os hablaba de el contrato encargado de tratamiento. Aquí lo que hay que intentar hacer con los proveedores que tienen acceso a datos personales es firmar, en la medida de lo posible y que podamos, un modelo de encargado de tratamiento. O que nos lo pase el proveedor, también puede ser válido. Nosotros siempre asesoramos que si dentro de la medida de lo posible, si nosotros sabemos que nuestro modelo está bien, que intenten firmar el nuestro donde nos digan a qué datos van a acceder. A modo de resumen, ¿qué viene a decir en un contrato de estos? ¿Quién es el responsable de los datos? Aquí, de nuevo, pongo de ejemplo si fuera el responsable APDTIC Profesionales. Imaginemos que aquí estamos contratando un proveedor de servicios de tecnología, ¿vale?, o informático. Tendría que ser encargado de tratamiento y tendríamos que definir cuál es el objeto del acuerdo, que puede ser aquí prestar servicios TIC. Tenemos que decir a qué categorías de datos puede acceder. Pues en este caso se exponen varios, ¿no? Clientes, potenciales clientes, empleados, colaboradores, proveedores. ¿A qué categoría de datos pueden llegar a tener acceso? Datos identificativos, nombre, apellidos y DNI, email, teléfono, datos de salud, datos económicos, pueden salir un montón de datos. Si tienen acceso, tienen que salir ahí y a más acceso a datos, más refuerzo de medidas de seguridad podemos llegar a exigirles. Si los van a ceder o no, que no deberíamos permitirlo nunca, y en su caso, si tienen que subcontratar, lo que tienen que asegurarnos es que revierten las obligaciones a quien subcontratan y que nos informen, ¿vale? Esto a veces es un poco rollo, por eso muchas veces lo que nos dicen es, oye, te paso aquí este proveedor, mírame este modelo y hazlo, pero aunque sea un poco tedioso, yo insisto en que es bueno entenderlo. No debemos permitir transferencias internacionales de datos de forma inicial, salvo que estén justificadas.
o que vayan a un país que cumple con las garantías adecuadas a nivel de adecuación. Esto está regulado en el artículo 45 del reglamento. Incluso si ponéis también en Google transferencias internacionales a EPD, os aparece un listado de los países que tienen un acuerdo con Europa de que son un país adecuado que cumple con garantías, y si no, la opción que da del artículo 46 es, a través de una decisión de junio del 2021, unas cláusulas tipo adicionales que habría que firmar con ese proveedor de ese país para que cumpla en cierta medida esas garantías adecuadas. Es decir, se complica, por así decirlo, el tema. Y deberíamos decirle al proveedor, bueno, pues que cumpla esas medidas de seguridad técnicas y organizativas que vimos antes en el artículo 32 del Reglamento Europeo, ¿vale? Si el proveedor tiene luego estándares como los que comentábamos antes, de si tiene una ISO 27001 o para la administración pública, vamos a ver por ahí que al proveedor informático le van a empezar a exigir un certificado de Esquema Nacional de Seguridad, posiblemente. De hecho, nosotros estamos advirtiendo ahí a los proveedores tecnológicos que se pongan las pilas aquí, sobre todo los que trabajen con administración. Bien, ya estoy acabando, ¿eh? Ya sé que estas recomendaciones eran un poco tediosas, pero eran necesarias comentarlas. Es la última de aspectos a tener en cuenta. Medidas proactivas básicas en ciberseguridad. Os dejo también ahí un recurso que me parece muy útil. Es una guía que ha sacado para turismo y ocio INCIBE y Segitur, que tiene unas 40 hojitas y también describe un poco las amenazas y las recomendaciones que se pueden tener en cuenta. Yo lo que intento describir aquí en la parte derecha es simplemente pues unas connotaciones, y sobre todo que aquí, con la época de pandemia y en teletrabajo, estuvimos dando muchas veces porque eran necesarias, ¿vale? Que es sobre la información. Intentar buscar una conexión segura o navegar por páginas web con protocolo HTTPS, ¿vale? No sé si sabéis lo que es una VPN. Desde luego es muy recomendable, y sobre todo cuando estamos accediendo desde fuera de entornos seguros, ¿vale? Conectarnos a través de VPN, intentar hacer copias de seguridad en nuestros equipos y en la nube, que precisamente ahora mismo es bastante económico, por así decirlo, comprar espacio en la nube y que esté en un entorno europeo. Si nos conectamos también online, esto en la época de pandemia, y yo creo que ya se ha quedado, saber quién está detrás, porque muchas veces en reuniones múltiples igual dábamos por hecho que nos ponían ahí alguien que se llama Menganito, no ponía la cámara y no ha hablado en ningún momento, y a lo mejor no era él. Y no hemos ni siquiera comprobado, ¿no? Entonces, según el tipo de reunión, hay que chequear quién está detrás, porque a lo mejor ha accedido hay alguien que no debía y estamos revelando información confidencial de la empresa. Y puede pasar. Un antivirus, yo creo que espero que todo el mundo tengáis un antivirus, pero insisto, un antivirus es importante. Y a nivel de phishing, que lo explicamos antes, sospechar al máximo de correos que no contamos con ellos, que son raros. De hecho, aquí, por contaros una anécdota que también pasó en Galicia, que no sé si os suena, se llama el fraude al CEO, que es cuando se hacen pasar por el financiero de una empresa para hacer un pago. De hecho, aquí hubo un caso muy polémico de una empresa del sector farmacéutico al que le robaron mucho dinero. No digo nombres tampoco. Pues aquí, básicamente, lo que se hicieron pasar es como si fuera el CEO, y le mandaron el director, ¿vale? Y le mandaron al financiero con su forma de escribir, con todo,
con su dirección de email, porque eso es relativamente sencillo para alguien que está puesto en el tema. Pues que hiciera una transferencia de mucho dinero y cogió y ejecutó. No preguntó, porque estaba acostumbrado por hacer. Ese dinero no se vuelve a recuperar. Entonces, sospechar al extremo, ¿vale? Y sobre todo cuando sean transacciones de cierto dinero, no creo que muchos lleguemos a manejar el tipo de transacciones que se movieron en este caso en concreto, pero bueno, viene a que sospechemos de casi todo lo que nos manden que no sea, que se salga de lo común, ¿vale? Yo invitaría a eso. A veces es un poco alarmista, pero bueno, es que recibimos correos que son de phishing, yo creo que casi todos los días, sobre todo como tengamos un correo semipúblico, ¿no? Si en vuestras empresas o en vuestros negocios tenéis uno de vuestros correos, que es el que se ve desde la web, por ahí es donde entra más spam y por donde entra más cosas. Entonces son los correos más peligrosos. Pero muchas veces también se cuelan y llegan a la parte de empresas. Y bueno, es uno de los mayores peligros a través de correo electrónico, ahora mismo. Y en los dispositivos, lo que hablé antes de la Wi-Fi, sobre todo si es pública, ¿vale? Intentar utilizar siempre la doble autenticación, ¿vale? De asegurarnos para conectarnos. Cuando nos piden los dispositivos actualizaciones, es que hay que actualizar. No es que digamos, no, es que no voy a actualizar, que me voy a ir más lento. No, es que están intentando paliar muchas veces pequeños puntos de seguridad, casi siempre, y que conviene mucho actualizar, porque si no, pues nos pueden entrar por ahí. Y lo que os dije antes de las contraseñas, a ver si eso lo conseguimos después de esta jornada, aplicárnoslo un poquito más.